Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta tarde vamos a ver que la fidelidad a Cristo abre puertas para la obra de Dios. Esta iglesia en Filadelfia es posible la única que no tiene ningún reproche. No sé si lo notó. Es la única de la cual el Señor no tiene nada malo que decir de ella. Por eso quizás esta es la única iglesia que quizás nos hubiera gustado haber estado en la iglesia cuando se leyó originalmente. Porque si hubiéramos estado en la Odisea, no nos habría gustado escuchar la lectura de esa carta. La mejor quizás es Filadelfia. El Señor Jesús no hace ningún reproche a esta iglesia. En el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Sin amor no va a haber iglesia, y el amor verdadero de una iglesia se refleja en varias formas. El primero es la obediencia a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 15:14 dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor también se refleja en que andamos por la gracia y no según la ley. Se refleja en que nos amamos entre nosotros. Se refleja también en que buscamos conocer a Dios y no solamente saber cosas de la Biblia, que es bien diferente. Nosotros podemos conocer cosas de la Biblia, pero conocer al Señor a través de la Biblia es diferente. Conocer al Señor de manera íntima y tener comunión con Él, personal. También, ¿cómo nos amamos? No por cómo es la persona, sino dónde está la persona. Cuando nosotros pensamos que nosotros como hermanos en Cristo estamos en Cristo, esa es la razón por la cual debemos amarnos. Esta ciudad fue fundada por el rey de Pérgamo en el año 140 a.C. y este hombre se llamaba Atilio Filadelfo. Y el objetivo por el cual fundó esta ciudad de Filadelfia era porque él quería esparcir la cultura griega en toda esa zona de Asia Menor. Él quería helenizar toda esa zona, por lo tanto Filadelfia era una ciudad que estaba ubicada en el mapa de manera muy estratégica y ya vamos a hablar un poco más de eso. A continuación el versículo dice, esto dice el santo, el verdadero. Se llama aquí el Señor Jesucristo el santo y el verdadero, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que, porque Él es santo, Él nos exige ser santos. Pero no solamente eso, dice Jesús, yo soy el verdadero. En el original tiene artículo, es decir, Él es el único de esta condición. El Señor Jesucristo aquí está diciendo, yo soy la verdad absoluta. Tal como en Juan 14:6, ¿recuerdan? Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad en oposición con la mentira y la Biblia es la palabra escrita, la verdad escrita. Así nosotros también debemos ser verdaderos y genuinos. Así que aquí tenemos un doble llamado, ¿no? Tenemos que ser
santos y también verdaderos. Jesús es santo y verdadero. La verdad se relaciona sin duda con la doctrina. Por lo tanto, el pueblo verdadero de Dios, una verdadera iglesia, es verdadera en cuanto a la doctrina y en su conducta es santa. Es muy triste que a veces hay quizás creyentes que pueden pensar, podemos ser muy ortodoxos en doctrina, pero tener una vida licenciosa. Hay personas que tienen muy poca doctrina, pero tratan de tener una vida muy religiosa. Ese es un balance muy malo, ¿no? La Biblia aquí nos muestra que la verdadera iglesia es santa en su andar y también tiene sana doctrina. A continuación dice algo muy curioso, dice, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿De dónde se encuentra esta expresión? Bueno, la encontramos, esto está tomado de Isaías capítulo 22 y versículo 22. Allí se nos habla de Eliakim. Eliakim era un siervo de David que tenía la llave de la casa del rey. Él estaba custodiando todos los tesoros del rey. Allí en Isaías 22, 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este hombre, Eliakim, tenía las llaves y el acceso a los tesoros del rey. Probablemente esa es la razón por la cual el Señor Jesús ocupa esta imagen y Él se presenta como un ejemplo de Eliakim, ¿no? Él tiene el control de las puertas. Él tiene el control de todas las oportunidades. Él es quien tiene la llave de todos los tesoros de Dios, de todos los dones perfectos que vienen de Dios. ¿No es el Señor Jesucristo el revelador del Padre? Él es la palabra encarnada de Dios. Él es la revelación absoluta de Dios. Por eso aquí se dice que Él tiene la llave de David. Todos los tesoros de Dios están en Cristo. A continuación, el versículo también dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ningún poder humano puede darnos acceso a las cosas de Dios. La única revelación absoluta dada por Dios ha sido el Hijo. Por esa razón que Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Cuando Dios da al Hijo lo da todo, porque Dios tiene alguna otra posesión, nada más. Todo lo que Dios el Padre tiene es al Hijo. Por lo tanto, cuando Dios se entrega, lo entrega todo al dar al Hijo. Y luego el Hijo, para darse a conocer y a explicar a nosotros, nos da a su Santo Espíritu. Así que humanamente nada podemos saber de Dios. Está fuera del poder humano. Solo Cristo es el revelador del Padre y quien envía al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una expresión ya común del Señor a las iglesias, dice, yo conozco tus obras. Y aparentemente está la iglesia que tiene buenas obras, porque el Señor no tiene ningún reproche contra ella. No hay ningún tengo algo contra ti. ¿Recuerdan a Éfeso? Tengo algo contra ti. Pero aquí vemos que es una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de que tiene poca fuerza, se han mantenido puros, santos, sanos en la doctrina, y esa es la razón por la cual tienen una puerta abierta. Y creo que esa es la clave de este mensaje a la iglesia en Filadelfia. Cuando una iglesia se mantiene fiel, el Señor abre puertas. Y ya vamos a ver para qué son estas puertas. Dice ahí el versículo, puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vamos a ver que estas puertas abiertas son oportunidad que Dios da para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, vamos a buscar en nuestras Biblias un versículo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Y mientras buscamos Colosenses 4:3, permítame leerles también dos pasajes más. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, Pablo escribió a los Corintios lo siguiente, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Notan que a pesar de que los hayan enemigos, Dios hará su voluntad igual? No luchamos contra sangre y carne. Si Dios abre la puerta, Él hará su voluntad, no importa la oposición humana o maligna. El Señor Jesús, por ejemplo, oró incluso por sus enemigos. Nosotros oremos por nuestros enemigos y sigamos haciendo su obra. También 1 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo,
se me abrió puerta en el Señor. Y ahora sí, miremos juntos Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, ¿qué dice? Nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Notan que Pablo dice estoy preso, pero aunque estoy preso no importa, la puerta está abierta. Por lo tanto, cuando se nos hablan de puertas abiertas, vemos que tiene que ver con que la palabra de Dios siga corriendo. Y el mayor tesoro que Dios tiene es el tesoro de la salvación. Y esta salvación corre como agua torrentosa hacia el mundo a través de una iglesia que es fiel. ¿Recuerdan que les hablé un poco de la ciudad de Filadelfia, que estaba fundada en un lugar geográficamente muy excelente? Estaba ubicado en un acceso a la mejor ruta comercial de la época, y Filadelfo la fundó porque él, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer con el mundo? Él quería helenizar toda Asia Menor. Es decir, él quería que la cultura se volviera griega, que la literatura fuera la literatura griega, el arte griego y por supuesto el idioma griego. Ahora el Señor les dice, así como este hombre fundó la ciudad con este propósito, yo les digo a ustedes, por ser una iglesia fiel, están ubicados de tal manera que son una puerta abierta, ya no para helenizar culturalmente al mundo, ahora es para hacer ¿qué cosa? Que comuniquen el Evangelio, para que ahora el Evangelio corra. Dios abre la puerta, no debemos nosotros patear puertas, empujar puertas. Romper puertas puede hacer daño a la obra de Dios. Nosotros debemos tener paciencia, dejemos que el Señor haga su obra. ¿Saben por qué? Porque el Señor solo bendice su palabra, no la nuestra. Debemos tener paciencia. A veces nosotros le hablamos del Evangelio a una persona que ha sido dura de corazón y perdemos la paciencia, ¿no es así? Pero confiemos en Él. Él tiene sus tiempos y el Señor abrirá los momentos oportunos para testificar a otros. También pensando, hermanos amados, en nuestra propia iglesia. ¿Se han puesto a pensar que el Señor ha abierto aquí una puerta enorme para el Evangelio? Yo tengo la convicción de que el Señor quiere salvar muchas almas aquí. El Señor, hemos sido muy bendecidos con una gran prosperidad espiritual en este lugar. Pensemos que el Señor fundó una iglesia en este lugar y estamos en un lugar clave. Tenemos aquí muy cerca el campamento. ¿No es un lugar clave para la obra de Dios? ¿No han escuchado niños, jóvenes, adultos, familias la palabra en ese lugar? ¿No va a comenzar también el Señor un seminario bíblico para formar nuevos pastores, maestras y maestros nuevos de la palabra de Dios? ¿No ha llegado una nueva familia misionera a este lugar para fundar una nueva iglesia aquí cerca, en la ciudad de Bragado? ¿Se han puesto a pensar que el Señor ha abierto aquí una gran puerta de bendición? Somos una puerta abierta que el Señor ha abierto y que aparentemente ya casi 20 años nadie la ha podido cerrar. Por esa razón, hermanos amados, no arruinemos esto con pecado, con divisiones, con egoísmos o con cualquier otro tipo de disputa. ¿Por qué estamos acá? Yo me lo preguntaba a mí mismo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no nos vamos si estamos en cualquier otro lugar del mundo? Personalmente, yo les digo, yo estoy aquí porque creo que la iglesia es una empresa divina que tiene futuro y eternidad. Cualquier otra empresa humana va a terminar, pero la iglesia de Cristo tiene futuro y tiene promesas de Dios que son insuperables. En lo específico, ya lo mencionamos, hay ministerios que hay aquí que son extraordinarios. El Señor ha abierto una puerta enorme y espero, hermanos, que ustedes estén igual de entusiasmados que yo. No sé si tenemos más iglesias con tantas bendiciones como esta. Tenemos una gran oportunidad, no la desperdiciemos. El Señor nos ha puesto aquí en un lugar clave de la obra que Él quiere hacer en esta zona del país. Creo que somos muy privilegiados. El Señor ha privilegiado mucho esta iglesia. Luego le dice ahí en el versículo 8 también, le dice algo muy curioso, le dice, tienen poca fuerza.
qué extraño elogio, ¿no? Es como que el Señor le está diciendo, eres un débil, ¿no? Tienes poca fuerza. Pero no viene a su mente aquel versículo que dice, no es con ejército, no es con espada, sino con ¿qué cosa? Con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y es que no es nuestra fuerza. La fuerza de la iglesia no está en su estructura, no está en nuestra organización, no está en que tengamos un liderazgo bien preparado. ¿Dónde está la fuerza nuestra? ¿No está en Dios? En que el Espíritu de Dios controle. Así que no es nuestro poder. El apóstol Pablo allí en 2 Corintios 12:9 dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿De quién es la fuerza? Del Señor. Por eso el Señor le dice, has sido fiel, te has mantenido santo, has guardado mi palabra, y por eso te elogio, porque tú tienes poca fuerza, pero yo tengo la fuerza. Así que podemos ser poderosos en las manos de Dios. También le dice, has guardado mi palabra. Yo espero, hermanos amados, que este sea uno de los elogios que más deseamos. Que el Señor, cuando rindamos cuentas, no sé si ustedes recuerdan en Juan 17, cuando el Señor le rinde cuentas al Padre, le dice, yo les he dado, ¿qué cosa? Yo les he dado tu palabra. Saben que cuando el Señor nos pida cuentas, sobre todo a los líderes, la pregunta que el Señor nos va a hacer esta, ¿les diste mi palabra? El Señor no nos va a pedir cuenta por cuántas fiestas hicimos, por cuántas lindas comidas hicimos, si el edificio que hicimos era hermoso. Son cosas buenas. Pero ¿saben qué el Señor nos va a pedir cuenta? El Señor me va a preguntar, ¿les diste mi palabra? Por eso el Señor nos va a pedir cuentas. Y aquí dice, has guardado mi palabra. Esto es ser fiel a Dios. Creer en la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia apegada a la palabra, poner la palabra en alto. La abrimos y vamos versículo por versículo a través de ella, porque el Señor bendecirá solo su palabra, no la nuestra. Y allí solamente habrá bendición. Así que obedezcamos su palabra. No dejemos su palabra y su nombre y habrá gran bendición. También dice allí, no has negado mi nombre. ¿Qué significa Jesús? ¿Recuerdan que lo conversamos una vez anterior? En ese tiempo, uno de los ataques más grandes que la iglesia ya estaba recibiendo eran ataques en contra de la divinidad de Cristo. Jesús viene del hebreo, ¿no? Del nombre Josué, Yehoshua. Yeo es una contracción del nombre sagrado de Dios, Yahvé o Yahvé. Y Shua significa salvar o ayudar. Por lo tanto, ¿qué significa Jesús? Jehová salva. Jehová salva. Por lo tanto, cuando el Señor dice aquí, no has negado mi nombre, tiene mucho sentido, es muy simple y muy lógico. Jehová salva. Significa que Dios el Padre ha enviado a su Hijo, lo ha enviado, su Hijo se llama Jesús y Él es el único que te puede salvar. Ese es nuestro mensaje. El mensaje del Evangelio es lo principal. No predicar el Evangelio es negar su nombre. Cuando nosotros tenemos oportunidades y callamos el Evangelio, estamos negando su nombre. Cuando no vivimos como hijos santos, salvados de Dios, estamos negando su nombre. La iglesia debe comunicar el nombre, no negarlo. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 8 el Señor habla con los religiosos fariseos judíos de aquel tiempo y ellos le decían que eran hijos de Abraham? Pero el Señor les dice, ustedes no son verdaderos hijos de Abraham, son judíos. Pero ser verdadero hijo de Abraham significa tener la fe de Abraham. Y ustedes están pensando en matarme. Y estos judíos después planearon matar al Señor. Por lo tanto, a lo que se refiere acá cuando dice sinagoga de Satanás, son hebreos que no creen en Cristo, pero que tratan de interferir en la iglesia. Jesús no les dice que luchen contra ellos. Jesús hará algo, Él hará algo. Finalmente dice, ellos se arrepentirán y cambiarán. Así que el mejor
modo de enfrentar a los enemigos, a los perseguidores, a los enemigos de Cristo que vienen a presionarnos, es orar por ellos, confiar en Dios y mantenernos fieles y permitir que Dios haga su obra. Porque dice aquí, van a terminar postrándose. ¿Recuerdan cuando José tenía estos sueños y le decía a sus hermanos, soñé que unas espigas se inclinaban hacia una, que era yo, ¿no? ¿Y no fue así que ocurrió eso? Cuando él estaba en Egipto y era el principal en Egipto, llegaron sus hermanos y se postraron delante de él y ellos no sabían que era José, ¿no? Dios puede también transformar a un Saulo de Tarso y convertirlo en el apóstol Pablo. Saulo, un judío perseguidor, cruel, fiero contra los cristianos, después se transformó en el máximo promotor del Evangelio. Por lo tanto, ahí podemos ver hecho en realidad que cuando nosotros confiamos en Dios, los enemigos del Evangelio, aun ellos podrían terminar creyendo en Cristo. Por lo tanto, no tenemos que luchar, otra vez les digo, contra sangre y carne. Debemos orar, confiar en Él, mantenernos fieles y el Señor va a obrar. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En primer lugar dice, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Recuerdan que dijimos que guardar no significa esconder y olvidar? Guardar realmente significa obedecer. Obedecer al Señor es la verdadera prueba de que le amo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros amamos al Señor, gastamos tiempo en la palabra. Mientras más le amo, más tiempo le dedico a la palabra. Y esto nos lleva a conocer la palabra, ¿no? Una iglesia fuerte es la que descansa en lo que la palabra dice y no en lo que yo quiero que diga la palabra. La palabra es poderosa, es inspirada, es útil. Ella es la que tiene poder. Y a continuación le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta es la gran tribulación. El Señor Jesús en Mateo 24:21 dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación es una época de juicio de Dios sobre el mundo, sobre Israel y las naciones, como nunca se ha visto en la historia. No va a ser un juicio local, en solo un lugar, en solo un continente. Va a ser un juicio mundial. Va a ser un tiempo de juicios como nunca en la historia se han visto. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis vamos a estar viendo eso en detalle. Vendrá un tiempo de prueba mundial en el futuro, sobre todo el mundo. Y aquí el Señor, ¿qué le promete a su iglesia? ¿Que pasaremos ese tiempo o que Él nos va a sacar de ese tiempo? Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este es un versículo muy simple y muy claro de que la iglesia no pasará la tribulación. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos cuando fueron metidos en el horno de fuego? El Señor los protegió en la prueba, ¿cierto? Estaban en el fuego y no se quemaron. Y cuando el rey pagano mira y ve a un cuarto, ¿cierto? Había un cuarto. Y él dice, parece un hijo de los dioses. Todos sabemos quién era, ¿no? Que estaba con ellos protegiéndoles. Bueno, eso es una forma en que el Señor puede cuidar a su pueblo. Pero aquí es diferente. No dice, yo los voy a cuidar durante el tiempo que estén en la tribulación. Dice que nos va a sacar de ese tiempo. No va a pasar la iglesia en la tribulación. Seremos sacados de la tribulación. Luego dice cuál va a ser los que van a ser probados en ese tiempo. Dice, para probar a los que moran en la tierra. ¿Se fijan que la prueba no es para la iglesia? Es para los que son terrenales. Es un juicio sobre Israel y las naciones. La iglesia no tiene juicio ahí de parte de Dios. Las naciones incrédulas quedarán aquí. La iglesia es peregrina, nosotros somos un pueblo de condición celestial. Más adelante vamos a ahondar mucho más en este tema, pero aquí hay un versículo muy claro. Seremos sacados del mundo en el arrebatamiento antes de que venga este tiempo terrible de la gran tribulación. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se fijan lo que dice a continuación? Vengo pronto. Esto demuestra que el Señor viene primero, arrebata a su iglesia de la tierra y después viene la hora de prueba sobre el mundo, la gran tribulación.
que el Señor explicó allí en Mateo capítulo 24. La corona. Ya sabemos que hay coronas, hay premios para los hijos de Dios que sirven fieles y que recibiremos en aquel día en el tribunal de Cristo. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere significa, en este caso, no al que se arrepiente, porque el Señor no ha reprochado nada de la vida espiritual de esta iglesia, realmente le está diciendo, si te mantienes fiel. A las otras iglesias sí podríamos haber dicho que cuando dice al que venciere significa arrepiéntete del pecado del que se te acusa, pero acá es sigue fiel, mantente fiel. La iglesia fiel tiene puerta amplia y generosa para la obra de Dios. Mantengámosla. Dice allí, le haré columna. ¿Recuerdan que el candelero se puede apagar y sacar? Pero la columna no. La columna no se remueve. La columna tiene el nombre de Dios. ¿Se fijan que no es nuestra gloria, sino la gloria de Dios? Y dice que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Creo que leímos ya en 2 de Pedro, capítulo 3, cuando se nos habla del día de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos habla del día de Dios. El primer evento que inicia con el día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia es tomada de la tierra y llevada a los cielos, para tener dos eventos en el cielo. Primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Luego al final de la tribulación viene el día de Jehová o el día del Señor, que es la segunda venida, cuando Cristo baja esta vez a la tierra, ya no como cordero en su primera venida, sino ahora a pelear. En esta ocasión viene como león, ¿no? A pelear. Y hay un tercer elemento que es el día de Dios. Fíjense conmigo 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué va a ocurrir al final en el día de Dios? Toda esta creación, que de acuerdo a Génesis capítulo 3 y también a Romanos capítulo 8, esta creación está maldita por el pecado. ¿Pero qué va a hacer Dios? La va a quemar completa y la va a hacer de nuevo. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde están las mansiones nuestras moradas, dice que esta ciudad va a descender del cielo y se va a posar sobre la nueva tierra y el nuevo cielo. Y este es el lugar celestial eterno. Todo nuevo y glorificado por la eternidad. ¿Recuerdan Juan 14? Que el Señor le dice a los apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué les dice al final? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, el Señor en 6 días hizo esta creación que nos parece maravillosa, y el Señor ya se ha tomado bastante tiempo en hacer las nuevas. Imagínense cómo son. Allí en Apocalipsis capítulo 21, terminemos con esto, capítulo 21 versículos 1 y 2, está este evento de los nuevos cielos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén descendiendo sobre ella. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, porque el día de Dios destruyó todo. Y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí tenemos toda la figura de la boda hebrea, ¿no? El padre escoge una novia para su hijo, el hijo va a preparar un hogar para ella, luego viene, la toma y se la lleva. Es exactamente lo que vemos acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vimos en esta tarde que la fidelidad a Cristo abre puertas
para la obra de Dios. Si somos una iglesia fiel, si nos mantenemos fieles, el Señor va a mantener esta puerta de facilidad para que la obra de Dios continúe. Mantengámonos fieles y el Señor va a seguir obrando a través nuestro. Oremos.